Las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Escrito por Bruce Stewart. Traído a usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Reconocimientos. Agradezco a varios amigos especiales por pasar a máquina el manuscrito y por su ayuda con la gramática, y a los miembros de la Iglesia Bautista Inglewood en Nueva Jersey, quienes en 1982 escucharon con atención una serie de mensajes basados en este material. Igualmente a los miembros de la Iglesia Bautista Grace en Florida, que hicieron lo mismo en 1991. Aprecio las palabras de aliento del Dr. Tom Ascol, del Dr. Aung Dean y de Ernest Reisinger, confesando que todas las fallas en esta obra son mías. Con gratitud y en espíritu de oración ofrezco este trabajo a aquel que es digno de todo honor, alabanza y gloria. Mi oración es que lo use en alguna medida para fortalecer y adelantar el conocimiento del Señor y para traer a otros al redil del único buen pastor a quien le pertenece toda la gloria. Dedicatoria. A mi mejor amiga, el deseo de mis ojos, mi querida esposa, Fe Trumbull Stewart. Introducción. El porqué del Evangelio de Juan. En cada generación, el cristiano en el púlpito y en la banca ha tenido necesidad de contar con una perspectiva clara del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como lo declara Romanos capítulo 1, verso 16. Es de suma importancia que el Evangelio proclamado y creído sea el de las buenas nuevas de Dios, respaldado por su autoridad y por lo tanto basado en su palabra. Por esta razón he preparado este breve estudio. He escogido el Evangelio de Juan porque fue escrito por el discípulo amado de Jesucristo, expresamente para llevar a los hombres a depositar su fe en Jesucristo, como lo declara Juan capítulo 20, verso 30 y 31. A lo largo de este Evangelio nuestra atención se enfoca constantemente en Jesucristo. Leemos de sus señales y sus solemnes palabras a los hombres. El Evangelio contiene el relato auténtico de un testigo ocular que escribe lo que vio y oyó, y quien, como apóstol, bajo la dirección del Espíritu Santo, escribió una interpretación fidedigna de las obras y palabras de Jesucristo. Otra razón para escoger este Evangelio es que he sugerido a hombres, mujeres, muchachos y niñas con inquietudes espirituales que comiencen aquí su estudio de la Biblia. Las iglesias que he pastoreado por más de 21 años han repartido ejemplares del Evangelio de Juan como literatura evangelizadora. He observado que esta ha sido también la práctica de muchos pastores e iglesias evangélicas. Como un cristiano evangélico que cree y proclama el Evangelio de Jesucristo, es importante para mí que lo que creo y predico sean las mismas buenas nuevas que predicó Jesús, que comisionó que sus apóstoles y que la iglesia ha predicado en todas las épocas, como lo declara Mateo 28, versos 18 al 20, Lucas capítulo 24, versos 44 al 49 y el libro de los Hechos. Los cristianos evangélicos difieren hoy en cuanto a ciertos aspectos del Evangelio. Lo admitan o no, son calvinistas o son arminianos. Dos cuestiones en la historia de la Iglesia. Hay dos cuestiones básicas en juego al pensar en adoptar un punto de vista. Número 1. La primera tiene que ver con el hombre. Desde la caída del hombre, ¿qué puede hacer el hombre para obtener su propia salvación? No es cuestión de la responsabilidad del hombre, porque calvinistas, al igual que arminianos, mantienen que todos los hombres caídos deben rendir cuentas a Dios y ambos llaman a todos los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio. Número 2. La segunda cuestión tiene que ver con Dios. ¿Y qué clase de salvación ofrece a los hombres? ¿Lo que Dios ofrece es una salvación real o una salvación posible? Estas son cuestiones que han sido planteadas repetidamente en la Iglesia. Estallaron por primera vez en la controversia entre Agustín y Pelagio a fines del siglo IV y a principios del siglo V. A lo largo de la Edad Media fueron tema de discusión entre los teólogos medievales. En el siglo XVI,
Lutero defendió la posición agustiniana contra Erasmo. Juan Calvino se sumó a la controversia en oposición a la Iglesia de Roma y al semipelagianismo de su época. Estas cuestiones fueron también debatidas en el siglo XVII en el Sínodo de Dort, años 1618 y 1619. En este sínodo, un grupo de hombres seguidores de Jacobo Arminio, quien falleció en 1609, presentó una protesta contra la interpretación agustiniana calvinista del Evangelio. La respuesta del sínodo con respecto a estas dos cuestiones fue confirmar como verdad bíblica las enseñanzas de Agustín y Calvino y rechazar las de Arminio. La respuesta del sínodo se resumió brevemente en la palabra inglesa tulip, que significa tulipán, y que en castellano denominaremos DEEGP. DEEGP es, en primer lugar, un código mnemotécnico, un auxilio para la memoria, y en segundo lugar, una sigla. Cada letra representa una enseñanza importante de las Escrituras que presenta el punto de vista del sínodo en cuanto a las dos cuestiones en discusión. Hemos de admitir que cada una de las 5 enseñanzas de las Escrituras representadas por DEEGP podrían definirse con más precisión usando otras palabras, pero la sigla cumple el gran propósito de ayudar a definir los temas en discusión. Estas 5 enseñanzas constituyen las doctrinas de la gracia. Será provechoso para este estudio considerar brevemente la sigla DEEGP, tomando nota de lo que cada letra representa y el punto de vista opuesto. Comencemos con la D, depravación total, que en el tulip sería la letra T, total depravación. El hombre, debido a la caída y después de ella, es un ser totalmente depravado o corrupto. Es incapaz de hacer nada para lograr su propia salvación. El punto de vista opuesto es que ya que el hombre es responsable ante Dios de arrepentirse y creer el Evangelio, debe por consiguiente ser capaz de hacerlo. Siguiente, letra E, elección incondicional. Letra que en el tulip sería la U, un conditional election. Dios, desde la eternidad, escogió incondicionalmente para salvación a algunos de entre la mesa de hombres pecadores. Hizo esto no porque previó que creerían el Evangelio cuando les fuera ofrecido, sino por su propio amor y el propósito de glorificarse a sí mismo en la salvación de aquellos a quienes escogió libre e incondicionalmente. El punto de vista opuesto es que la elección de Dios es condicional, que previó quienes creerían el Evangelio y que basándose en esto, escogió a los mismos para ser herederos de la vida eterna. Letra E, expiación limitada. Letra que en el tulip sería la L. Cristo, al sacrificarse en la cruz, cargó con los pecados de aquellos a quienes Dios había escogido incondicionalmente para vida eterna, y de hecho, asegurando así la salvación de aquellos por quienes murió. Por lo tanto, su expiación se limita a ellos. El otro punto de vista es que Cristo se sacrificó a sí mismo para hacer posible que cada ser humano sea salvo, quitando todos los obstáculos que impiden que el hombre reciba la vida eterna si cree en Cristo. Siguiente letra, G, gracia irresistible, letra que en el tulip sería la I. La gracia de Dios es irresistible para los escogidos, aquellos por quienes Cristo murió, y el propósito de elección de Dios y los beneficios de la obra salvadora de Cristo les será aplicada eficazmente por el Espíritu Santo, de modo que sean regenerados y crean el Evangelio. El punto de vista opuesto es que la gracia de Dios puede ser resistida por todos y que recibirla se basa no solo en la obra del Espíritu Santo, sino también en la colaboración del hombre al recibir la gracia de Dios con fe. Letra P, perseverancia de los santos. Letra que en el tulip también sería la letra P. Lo que Dios ha escogido por quienes murió Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, serán preservados por el poder de Dios,
perseverarán en la fe hasta el fin y serán salvos. El otro punto de vista es que el hombre que realmente cree el Evangelio puede en algún o cualquier momento dejar de creer en Cristo y por lo tanto perder la vida eterna y perecer eternamente. Al comenzar a considerar ahora el Evangelio de Juan, tengamos en cuenta que hay dos cosas aceptadas sin ninguna duda por todos los que creen que la Biblia entera y en cada una de sus partes es la palabra de Dios infalible y fidedigna. La primera es que el Hijo eterno de Dios, el Logos, nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios, cuenta con un conocimiento total y exacto de Dios. Él nos ha comunicado en la Biblia un conocimiento de Dios que es suficiente para comprenderlo a Él y el camino de la salvación que ofrece. La segunda es que el Señor Jesucristo conoce amplia e intensivamente a los hombres, conocimiento que también nos ha comunicado en la Biblia. Capítulo número 2. Depravación total. La cuestión crítica es la depravación total. Hay muchos que profesan creer en este punto. Y en último punto, la perseverancia de los santos, pero realmente no es así. Al dialogar sobre este tema, sostienen que de algún modo la voluntad del hombre, aunque dañada por la caída, puede al menos colaborar con la gracia de Dios y de hecho debe hacerlo si ha de recibir la gracia de la vida eterna. No obstante, al estudiar con cuidado el Evangelio de Juan, estoy convencido de la verdad de que fuera del nuevo nacimiento, el hombre no recibirá ni puede recibir a Cristo. Las enseñanzas sobre la condición del hombre serán consideradas bajo dos encabezamientos. Primero, el diagnóstico de la condición del hombre. Y segundo, el pronóstico de la condición del hombre que da el gran médico mismo y Juan, su alumno amado. El diagnóstico. Número 1. El conocimiento espiritual del hombre. En el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 18, nos encontramos frente a la condición del hombre después de la caída. Consideremos el verso número 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es la condición de ceguera espiritual. No puede comprender la luz. Más adelante, Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ocasión del milagro del hombre nacido ciego, Jesús aprovechó la oportunidad para destacar que esta es la trágica condición espiritual del hombre, especialmente del que cree que puede ver. Lo repito, son solo aquellos que le siguen, y seguir a alguien implica la habilidad de ver, los que no andan en tinieblas. El hombre es ciego y vive en tinieblas. Pero el hombre no solo espiritualmente ciego, es también espiritualmente sordo. Jesús declara nuevamente que aunque el Padre ha dado testimonio de Él por medio de las obras que ha realizado, nunca habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Así lo declara el capítulo 5, versos 36 al 38. Por lo tanto, el hombre no tiene la habilidad de recibir ni el testimonio del Padre, ni tampoco el testimonio del Hijo, y ni siquiera el testimonio de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Se regocijaban en la luz de Juan, pero no en aquel de quien daba testimonio Juan. Es decir, no oían lo que Juan decía sobre el importante tema que constituía todo el propósito de su ministerio. Así nos lo enseña el capítulo 1, versos 6 al 8. Jesús dio la razón por la cual el hombre no comprendía lo que estaba diciendo. Escuchemos. Porque no podéis escuchar mi palabra, o sea, lo que estoy diciendo. Capítulo 8, verso 43. Cuando los hombres no pueden escuchar su palabra, ésta no tiene cabida en ellos. Así lo destaca el capítulo 8, verso 37. Por último, el hombre es ignorante con respecto a las cosas espirituales. Nos vemos frente a esta verdad en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El versículo 5, según la Biblia de las Américas, dice que los hombres no comprendieron la luz. El versículo 10 dice que el hombre no conoció la luz. El versículo 11 dice que no lo recibieron.
y aún después de que Juan el Bautista lo había presentado, según el verso 26, no lo conocían. En su conversación con la mujer junto al pozo, Jesús enfatizó la ignorancia espiritual del hombre caído con respecto a dos asuntos. Primero, que Dios tiene un don de gracia que el hombre necesita. Y dos, que el Cristo es el dador de ese don. Jesús encontró esta falta de conocimiento no solo en los samaritanos, sino también en Nicodemo, el maestro de Israel, también en la multitud de judíos, los fariseos, los que profesaban creer en él, los líderes de las sinagogas y hasta sus propios discípulos. Afirma que la posición y persecución que sufrirían sus seguidores por parte de los incrédulos sería porque no conocen al Padre ni a mí, como él lo declara en el capítulo 16, versos 1 al 3. El hombre, debido a la caída y después de ella, tiene un coeficiente espiritual de 0,000. Es ciego, sordo y desconoce a Dios, su Cristo y su palabra. Número 2. Los afectos espirituales del hombre. Los afectos del hombre se manifiestan en lo que ama y lo que aborrece, en lo que le entusiasma y lo que le aburre, en lo que lo motiva y en lo que le apaga la motivación. Por naturaleza, el hombre siente antipatía hacia Dios, hacia Cristo, la luz verdadera, su palabra y su pueblo. Juan destaca esta antipatía en el capítulo 1 cuando escribe: Él, la palabra, la vida, la luz, a lo suyo, el pueblo judío, vino y los suyos no le recibieron. Esto resume la actitud de los judíos a lo largo de este evangelio. A pesar de su posición privilegiada como descendientes carnales de Abraham y de ser poseedores de la palabra de Dios en las Escrituras, cuando Jesús apareció históricamente entre ellos lo rechazaron. Debido a la condición del hombre como un obrador de maldad, esto no es meramente indiferente a la luz. No se acerca a la luz y aborrece la luz porque expone sus acciones impías. Así lo declara el capítulo 3, versículo 20. Esto incluye una aversión por la vida verdadera. Cuando el hombre es presionado en cuanto a asuntos espirituales, deshonra al Hijo. La antipatía espiritual del hombre se manifiesta en los días de su carne y su anhelo y plan de dar muerte a Cristo. Dicho positivamente, el hombre tiene una atracción natural por el mal y por adherirse a él. Aborrece la luz y ama las tinieblas, como lo declara el capítulo 3, verso 19. La oscuridad es el ambiente en el cual vive, se mueve y tiene su ser. Porque el gobernante de este siglo es su padre. La voluntad y el ejemplo de éste dominan su vida. Por eso es un mentiroso y un homicida. Lo que gobierna su vida no es la voluntad y aprobación de Dios, sino el aplauso de sus compañeros esclavos del pecado y de Satanás. Jesús enseñó también que el hombre es adicto o está esclavizado de tres maneras. En primer lugar, está esclavizado por el pecado. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así lo declara el capítulo 8, verso 34. La práctica del pecado es la evidencia de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, esta adicción al pecado es evidencia de una esclavitud a Satanás. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el cual era no Abraham como ellos suponían, sino el diablo, como Cristo lo declaró en el capítulo 8, verso 44. En tercer lugar, enseñó que el hombre es adicto a sí mismo y debido al dominio del pecado y Satanás, se engaña pensando que está salvando su vida cuando en realidad la está perdiendo, como lo declara Juan capítulo 12, verso 25. Judas Iscariote es un ejemplo de esta adicción a uno mismo. Su amor por su propia vida y su anhelo por tener bienes materiales era su Dios, y esto lo impulsó a traicionar a Jesús. Se convirtió en el instrumento de Satanás, como lo declara el capítulo 13, verso 26 al 27, y llevó a las autoridades a arrestar a Jesús en el lugar que éste había escogido para orar. De las anotaciones sobre el carácter de Judas, aprendemos que el hombre que se sirve a sí mismo
y sirve a sus propios intereses, tiene un Dios de lo más terrible, un Dios que lo destruye. Número 3. Las voliciones espirituales del hombre. Este es un punto crítico dentro del punto crítico. Es importante reconocer que el hombre toma libremente sus decisiones, pero en base a sus propios intereses, o sea, el pecado, el yo y Satanás, y sus afectos que se oponen a Dios, su Cristo y su palabra. Por lo tanto, sus decisiones, aunque las tome libremente, solo pueden ser equivocadas. Jesús enseñó que el hombre sufre de una incapacidad doble. Primero, el hombre no puede acudir a Él para obtener vida. Afirmó: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Capítulo 6, verso 44. Y vuelve a decir: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Capítulo 6, verso 65. La habilidad de acudir a Cristo para tener vida incluye dos aspectos. En primer lugar, una atracción interior generada por el Padre hacia el Hijo. Y número 2, el hecho que el Padre da el don y otorga la habilidad de acudir a Cristo. Enseñó también que los que acuden a Él le han sido dados por el Padre. Así lo enseña el capítulo 6, verso 37. Segundo, Jesús afirmó que el hombre no regenerado es incapaz de creer en Él. A Nicodemo le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Capítulo 3, verso 12. En su discurso sobre el pan de vida, relacionó el creer en Él con el venir a Él. Capítulo 6, versos 64 y 65. Esta relación indica que acudir a Cristo es creer en Cristo. En el mismo discurso declara que solo los que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre tienen vida en sí mismo. Este es un modo vívido de mostrar la dependencia absoluta del hombre en la persona y obra de Cristo para obtener vida eterna. Como resultado de esta dura, difícil palabra, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. En su enseñanza sobre el buen pastor y sus ovejas, dio la razón de la incredulidad de los judíos, diciendo que no eran sus ovejas. Y él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Capítulo 10, verso 26 al 27. Juan comenta sobre la incredulidad obstinada de la multitud, diciendo que es el cumplimiento de dos de las profecías de Isaías. En capítulo 2, verso 38, cita a Isaías capítulo 53, verso 1, donde declara lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En los próximos versículos Juan escribe: no podían creer, o sea, eran incapaces de creer, porque cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan capítulo 12, verso 39, verso 40 y Isaías capítulo 6, verso 10. Jesús mismo se refiere a este no querer venir a Él como la voluntad actuando libremente en oposición a Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Capítulo 5, verso 40. El hombre en su vida espiritual interior ante Dios necesita un nuevo nacimiento para poder recibir a Cristo o creer en Él o venir a Él. Sus ojos en tinieblas necesitan ser abiertos y recibir luz para conocer la verdad. Sus afectos descarriados tienen que ser transformados para que pueda amar la luz y aborrecer la oscuridad. Su voluntad obstinada tiene que recibir poder por la obra potente de Dios a fin de que pueda creer en Cristo, venir a Él y seguirle. Número 4. La actividad del hombre ante Dios. El Evangelio de Juan enseña con mucha claridad que la expresión de la condición del hombre ante Dios se ve en sus acciones. Jesús enseñó que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas o expuestas. Así lo declara el capítulo 3, verso 19 al 20.
En el versículo 19, la palabra traducida malas indica maldades activas, perniciosas o destructivas. En el versículo 20, la expresión lo malo indica lo despreciable de esas acciones, lo indignas que son ante Dios. La primera palabra en el verso 19 puede ser usada para describir la raíz de alguien cuya vida interior ya hemos descrito en los incisos 1 al 3. La segunda expresión se refiere al fruto que produce semejante raíz. Es condenado por Dios. Capítulo 3, verso 18. La vida del hombre es condenada por Dios por la falta de fe y la desobediencia. La evidencia de que uno cree en Cristo es que le obedece. La falta de fe, o sea, la raíz, produce desobediencia, o sea, el fruto. Jesús enseñó que la motivación de los que le obedecen es expresar su amor por Él. Pasa a declarar: el que no ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, verso 24 y Juan capítulo 15, versos 23 al 26. Y así como la meta de obedecer a Cristo es honrarle a Él y al Padre que lo envió, desobedecerle es deshonrarle a Él y al Padre. Así es que las acciones del hombre son juzgadas como buenas o malas, no solo según la raíz de la que brotan, o sea, la vida interior del hombre caído, y lo despreciable del fruto, sino también según su motivación, la cual es el aborrecimiento a Dios y a su Hijo, y según su meta, la cual es deshonrar a Dios y a su Hijo. Número 5. La condición del hombre ante Dios. La única conclusión lógica a la que podemos llegar acertadamente según las verdades enunciadas es que el hombre está espiritualmente muerto. No obstante, la Biblia no nos deja formar nuestras propias conclusiones en este asunto. El Evangelio de Juan nos lo afirma claramente. Primero, Jesús enseñó que el hombre no tiene vida en sí mismo, según el capítulo 6, verso 53. Todas sus enseñanzas, en las cuales requiere un nuevo nacimiento que procede del Espíritu, un venir a Él, un comer de su carne, beber de su sangre y creer en Él para tener vida eterna, también implican esto. Sus afirmaciones de que solo Él es la vida y que solo Él da vida exige que creamos que fuera de Él y de su don, el hombre no tiene vida espiritual ante Dios. Segundo, enseñó que la condición del hombre inconverso es de muerte espiritual en el presente. Dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así lo declara el capítulo 5, verso 24. Luego habla del tiempo presente y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Capítulo 5, verso 25. Un examen cuidadoso del trasfondo de este pasaje demuestra que aquí Jesús se refiere a los muertos espiritualmente. Se refiere a los muertos físicamente como aquellos que están en los sepulcros, como lo declara en los versos 28 al 29. Espiritualmente, todos los hombres son como Lázaro. Cuando Jesús se acercó a su sepulcro y pidió que la piedra fuera quitada con el hedor de la muerte sobre ellos, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y así como sólo la voz vivificadora del Hijo de Dios diciendo «Lázaro, ven fuera», pudo sacarlo del sepulcro, solo esa voz hablando hoy a los hombres muertos espirituales los llama a una vida espiritual y eterna, porque el hombre está espiritualmente muerto. El pronóstico. El médico que diagnostica también da el pronóstico fidedigno para el hombre. El hombre, si permanece en su condición de muerte espiritual en esta vida, tendrá que enfrentar ciertas consecuencias en el periodo después de la muerte. Saldrá a la resurrección de condenación, como lo declara el capítulo 5, verso 29.
Debemos subrayar que el hombre, aunque incapaz de hacer lo que agrada a Dios, sigue teniendo la responsabilidad de agradarle, y ésta sin justificación ante él. Hay 3 consecuencias bajo las cuales vive el hombre. Número 1. El hombre está destinado a estar eternamente perdido. Jesús le dijo a Nicodemo que sólo los que son creyentes no se perderán y tendrán vida eterna. Por lo tanto, todos los incrédulos se perderán eternamente, como lo declara el capítulo 3, verso 16. Subrayó a los que están en el templo que los que no creían en él y no lo seguían morirían en sus pecados. Serían echados fuera eternamente. Vea también el capítulo 8, verso 35 y el capítulo 10, verso 28. Número 2. El hombre vive bajo la ira de Dios. Juan el Bautista declaró a sus discípulos que debían poner su fe en el novio, o sea, el Hijo, en cuyas manos el Padre ha colocado todas las cosas. Luego ofreció un contraste entre la situación de los que confían en el Hijo y los que le obedecen. El creyente tiene vida eterna, pero el desobediente tiene permanentemente la ira de Dios sobre él. Capítulo 3, verso 36. Número 3. El hombre ya está condenado. Jesús enseñó que no fue enviado al mundo para condenar al mundo. No había necesidad de esto, porque el que no cree en él ya ha sido condenado. Así lo declara el capítulo 3, versos 17 y 18. Esta condenación será declarada públicamente el día final, cuando los obradores de maldad se levantarán a la resurrección de condenación, como lo declara el capítulo 5, versos 28 al 29. Lo que le espera al incrédulo es terrible según el Evangelio de Juan. El hombre que está envuelto en la mortaja de la muerte espiritual se está perdiendo eternamente. Ya se encuentra bajo la ira y la condenación de Dios. Para él, la muerte no traerá la vida en toda su plenitud, sino una condenación máxima, o lo que solo puede describirse como muerte eterna. Este es el pronóstico del gran médico. Capítulo número 3. Elección incondicional. Enfoquemos ahora nuestra atención en Dios, el Dios que amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el amado, quien desde toda la eternidad está en el seno del Padre. Este amor por el hombre es asombroso en vista del carácter y la condición de éste, como vimos en el capítulo anterior. No hay nada en el hombre, nada acerca de él ni por él que sea digno de amar. No solo es totalmente corrupto y desagradable a los ojos de Dios, sino que también carece de la capacidad para hacer nada a fin de cambiar su condición o carácter ante el Señor. No obstante, Dios, por su propia voluntad soberana y libre, ha brindado su amor eterno a un número particular de hombres caídos para darles vida eterna. El Evangelio de Juan presenta 4 categorías de declaraciones que enseñan esta verdad. Número 1. Dios el Padre Santo y Justo ha escogido a algunos para que sean suyos. Jesús presenta claramente esta verdad en su oración en el capítulo 17 de Juan. Jesús afirma que los hombres que el Padre le ha dado eran ante todo del Padre. Leemos en el verso 6, tuyos eran, en el verso 9, tuyos son, y todo lo que es mío es tuyo y lo mío tuyo, en el verso 10. Él ora que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Verso 23, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que hay hombres a quienes el Padre, por su propio amor libre, escogió para que fueran suyos desde antes de la fundación del mundo. Número 2. Dios el Padre ha dado estos escogidos a su Hijo. Cristo le recuerda al Padre
que le ha dado autoridad sobre toda la humanidad, de modo que a todos los que le ha dado le pueda dar vida eterna. También uno de los argumentos que presenta para que Dios los guarde en su nombre es que Él había manifestado su nombre, o sea, el de Dios, a los hombres que del mundo me diste. Así lo declara el capítulo 17, verso 9. Los versículos 20 al 24 indican que Jesús no estaba pensando meramente en los 11 apóstoles como el total que el Padre le había dado. Oímos en el versículo 20 sus palabras: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, la palabra que el Padre le había dado, que Él a su vez le había dado a ellos». Ora pidiendo que todos sean uno, es decir, los apóstoles y los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto incluye la iglesia del siglo I hasta el presente y mientras dure esta era. Sigue en el versículo 24, incluyendo a apóstoles y creyentes de todos los tiempos entre aquellos que me has dado. Número 3. Dios el Padre se los dio a su Hijo, quien se había comprometido a morir para comprarles la vida eterna. Como este tema será considerado más ampliamente bajo el próximo inciso, solo lo mencionaré brevemente aquí. En el capítulo 10, hablando como el buen pastor, Cristo dice: «El buen pastor su vida da por las ovejas». Y él continúa diciendo: «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Su muerte, cuando él dice pongo mi vida, y resurrección, significa la vuelvo a tomar. ¿Por quiénes? Por las ovejas, y todo esto coincide con el propósito divino. Este mandamiento recibí de mi Padre. A lo largo de este evangelio, Jesús tiene conciencia de la voluntad de su Padre, o sea, su mandamiento, que él debe cumplir, y de su hora llena de gran sufrimiento que le espera. Cuando estaba en el Getsemaní y vio acercarse a Judas con los oficiales de los principales sacerdotes y fariseos, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó para recibirlos. Y al hacerlo, estaba extendiendo su mano para recibir la copa que su Padre le había dado para beber, como lo declara el capítulo 18, verso 11. Número 4. Dios el Padre, quien los había designado para tener vida eterna, ha determinado también darle los medios por los cuales ésta es segura para ellos. A. El propósito de Dios para ellos es la vida eterna. Con respecto a la vida eterna como el propósito de Dios para su pueblo, podemos decir lo siguiente. Número 1. Es un don y posesión presentes para los que ha escogido. Número 2. Incluye la esperanza de la resurrección de vida en el día final. Número 3. Incluye estar con Cristo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria para siempre. Capítulo 17, verso 24. B. Dios provee los medios para tener vida eterna. También designa y otorga todos los medios necesarios para recibir y asegurar la vida eterna a sus escogidos. Número 1. Les da la habilidad de acudir a Cristo. Número 2. Les da la habilidad de ver al Hijo y creer en Él. Con respecto a esto, hemos de comprender las afirmaciones de Jesús en cuanto a comer su carne y beber su sangre, las cuales se encuentran en el capítulo 6, versos 51, versos 53 al 58. Es un modo muy concreto de demostrar de qué se trata creer en Cristo. Es una dependencia absoluta de Él como la única fuente y el único sustento de la vida espiritual, de la misma manera como la vida física depende de comida y bebida. Número 3. Les da la habilidad de oír su voz y seguirle. Así lo declara el capítulo 8, verso 47. El pacto de redención.
En esta sección hemos presentado dos importantes conceptos teológicos con respecto a la salvación. El primero se trata del pacto entre el Padre y el Hijo, o lo que se ha denominado pacto de redención. El Padre da al Hijo un pueblo y el Hijo coincide en redimir este pueblo por medio de su muerte. Vea los incisos 1 y 2 de este capítulo. Esto sirve como base para el segundo, el pacto de gracia, en el cual el Padre, como la fuente de la deidad, y el Hijo, como cabeza y mediador de su pueblo, aseguran la salvación de los escogidos y todos los medios para obtener esa salvación. Vea los incisos 3 y 4 de este capítulo. La salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2, verso 9. Capítulo número 4. Expiación limitada. Expiación limitada significa que la muerte de Cristo tiene la intención de ser exclusivamente para los escogidos y que el efecto de su expiación de hecho asegura su salvación. Por lo tanto, se enfatizan dos cosas. Número 1, que la redención es particular. Y número 2, que la redención es lograda para los escogidos de Dios. En el Evangelio de Juan hay dos clases de pasajes que tratan el tema de la muerte de Cristo. Una presenta la muerte de Cristo cuya intención es salvar a un pueblo en particular. La otra presenta su muerte como teniendo implicaciones universales. ¿Cómo hemos de comprenderlas? ¿Son realmente un antimonio que nunca puede armonizarse? ¿O hay alguna manera de comprender los pasajes que exaltan las maravillas de la muerte de Cristo? Número 1. La muerte de Cristo es para una gente en particular. Capítulo 10. El primer pasaje que presenta esta verdad se encuentra en el capítulo 10. Cristo afirma en el versículo 11, «Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Y en el versículo 14 a estas ovejas las identifica dos veces como suyas. En el versículo 15 afirma, «Pongo mi vida por las ovejas». Jesús dirigió estas palabras a los judíos en la fiesta de los tabernáculos en el 7º mes, según el capítulo 7, verso 2. Más adelante, en ocasión de la fiesta de la dedicación, el Hanukkah, en el 12º mes, Jesús se encuentra nuevamente en Jerusalén. Fue entonces que explicó que la incredulidad de los judíos era una señal de que no sois de mis ovejas. Así lo declara el capítulo 10, verso 26. Es decir, no le habían sido dados por el Padre y por lo tanto no eran el objeto de su muerte redentora. En el versículo 27 da dos características de sus ovejas. Oyen mi voz y me siguen. Les brinda la vida eterna destinada a ellos, porque da su vida por ellas. Otro pasaje que tiene relación con el tema se encuentra en el capítulo 21. Aquí Cristo restaura y vuelve a comisionar a Pedro. Pedro, bajo el señorío de Cristo, debería ser pastor. Solo puede ver en primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 5. Él debía ser pastor de sus ovejas. Y la motivación de Pedro para cumplir su obra es su amor por Jesucristo, por aquel que dio su vida por sus ovejas. Capítulo 11. El próximo pasaje se encuentra en el capítulo 11, versos 47 al 53. Jesús acababa de realizar su último gran milagro público al resucitar a Lázaro. En consecuencia, muchos de los amigos de María creyeron en él. No obstante, algunos fueron y reportaron lo sucedido a los fariseos. Los líderes religiosos judíos reunieron un concilio para decidir el curso de acción a seguir con respecto a Jesús porque había realizado tantos milagros confirmados. Consideraban a Jesús y sus obras como el origen de intranquilidad pública que pudiera provocar que los romanos no recurrieran a medidas severas que aplazarían al Estado judío y la estructura religiosa tal como estaba constituida en ese momento, según el capítulo 11, verso 50. Entonces Caifás, el sumo sacerdote,
pronuncia una profecía importante en el verso 51, aunque para él no era más que una política astuta o una movida política sagaz. Dios habló por medio de las palabras de Caifás, como había hablado por medio de la asna de Balaam y por medio de la codicia de Balaam mismo, y eso lo puede confirmar en Números capítulo 22 al 24. Estas son las palabras de Caifás. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Capítulo 11, versos 49 al 50. Aprendemos tres cosas. Número 1. Esta acción de dar muerte a Jesús tiene un orden maravilloso en sí, es oportuna en el paso de la historia. Número 2. Su muerte produciría un gran bien al pueblo, es decir, al pueblo de Dios, o como lo interpreta Juan, los hijos de Dios que estaban dispersos, es decir, a aquellos a quienes Dios ha escogido del mundo y dado el Hijo o que todavía no han creído en él. Número 3. Su muerte sería el medio para preservar una parte de la nación como pueblo de Dios, que la nación entera no perezca. Juan nos informa que en este sentido Jesús había de morir por la nación. Esta profecía que Caifás no dijo por sí mismo o por su propia iniciativa, presenta la verdad de que la muerte de Jesús no fue para todos indiscriminadamente, sino para un grupo particular de personas, los hijos de Dios, tanto de la nación judía como de otras naciones. C. Capítulo 13. En el capítulo 13, que relata la última cena, leemos: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, o literalmente, totalmente o eternamente. Aquí vemos que su muerte se presenta como motivada por su gran amor por los suyos. A lo largo del capítulo Jesús enfatiza su obra humilde a favor de los suyos e indica que había uno entre ellos a quien su obra no beneficiaría, aquel a quien le dio el pan mojado, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Así lo declara el capítulo 13, versos 2 al 31. Luego presenta esta obra de amor como un ejemplo que sus discípulos debían seguir los unos con los otros, que os améis unos a otros como yo os he amado. Demostró su amor por ellos al morir por ellos. D. Capítulo 15. El capítulo 15 contiene el discurso de Jesús acerca de su relación con su pueblo. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, el que trabaja la viña. Sus discípulos son los pámpanos, cuya vida depende de la vid y son podados por el Padre. Jesús vuelve a tocar el tema de su amor por sus discípulos en el versículo 9. Presenta su amor por ellos como un ejemplo o modelo que deben evitar. Presenta la grandeza de su amor en los versículos 12 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Notemos lo siguiente. Su muerte es voluntaria. Está dando su propia vida. Número 2. Su muerte es para beneficio de aquellos que considera sus amigos, es decir, un grupo particular de personas. Aquellos por quienes dio su vida pueden ser reconocidos por su sumisión a sus mandatos. Capítulo 17. El último pasaje que tiene relación con este tema de una redención particular se encuentra en el capítulo 17, verso 19. En la oración sacerdotal de Cristo, Él ora: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora bien, la construcción del versículo es tal que lo que hace Jesús es el fundamento de lo que sucederá en la vida de su pueblo. Lo que indica esto es el hecho que el verbo santificó
es activo y el participio santificados es pasivo. La expresión traducida ¿para qué? También indica que lo que sigue es el propósito o el resultado de lo que lo precede en la frase. El que Jesús se santificara a sí mismo indica su total consagración a la voluntad de Dios, la cual culmina en su muerte en la cruz para la consagración de su pueblo a Dios. El contexto y el contenido de su oración indican lo mismo. Había dicho, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejó el mundo y voy al Padre. Después de que oró en el capítulo 17 leemos, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y después de que Pedro le cortara la oreja derecha a Malco, le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Capítulo 18, verso 11. Estaba dispuesto a aceptar la copa del sufrimiento, o sea, la cruz. En la oración misma encontramos los tonos sombríos de muerte y sufrimiento. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ya no estoy en el mundo, y yo voy a ti. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Verso 24. Estas afirmaciones indican que su consagración a la voluntad de su Padre era tan absoluta que era como si yo hubiera muerto y regresado a su Padre, tanto así que podía considerar su obra ya terminada. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Capítulo 17, verso 4. Declara que el hecho de santificarse a sí mismo en su muerte es por ellos, es decir, por aquellos que el Padre le ha dado. Su muerte fue para una gente en particular. Número 2. La muerte de Cristo es universal en su alcance. Aquí consideraremos pasajes que indican que la muerte de Cristo es para el mundo, para todo aquel y para todos. El propósito es determinar si están en desacuerdo con la expiación particular o limitada. A. El pecado del mundo, capítulo 1, verso 29. Juan el Bautista enfocó la atención de sus oyentes a Jesús con las palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, al estar Juan parado con Andrés, según el verso 35, y un discípulo cuyo nombre no da, conocido como el discípulo amado, sea Juan, exclamó: He aquí el Cordero de Dios. Capítulo 1, verso 36. La palabra Cordero aplicada a Jesús evocó con naturalidad en la mente de su público el Cordero Pascual y las ofrendas de sacrificio en el templo. Ve el capítulo 2, verso 13, que ayuda a determinar que Juan hizo su anuncio antes de la Pascua. El sorprendente anuncio fue como sigue. 1. Jesús, un hombre, moriría una muerte como sacrificio que libraría a las gentes de la esclavitud del pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2. Su muerte no fue solo para la nación de Israel, sino que incluía a hombres de todas las naciones del mundo. Si comprendemos la manera de pensar de los judíos en el siglo I y su convicción de que el Mesías era de ellos exclusivamente, entonces podemos comprender esas palabras en su verdadero sentido y pueden tener el impacto correcto de dar por tierra con el concepto erróneo que los judíos tenían de las profecías del Antiguo Testamento. Entendiéndolas correctamente, el alcance universal de la muerte de Jesús no excluye una redención particular. B. Levantado, capítulo 3, verso 14. Ahora enfoquemos las propias palabras de Jesús que se encuentran en el capítulo 3, verso 14 al 18, capítulo 8, verso 28 y capítulo 12, verso 32 al 34. Todos estos pasajes contienen una referencia al hecho de que Jesús sería levantado. Juan nos dice que esta expresión era usada
dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Capítulo 3, verso 14. Es decir, mi muerte es absolutamente necesaria. Explico: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos dice que el beneficio que su muerte asegura, la vida eterna, es sólo para aquel cuya actitud hacia él es de una fe continua. O sea, la fuerza está en el participio presente cree. Jesús sigue diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, verso 16 al 17. Notemos lo siguiente. Número 1. La motivación de Dios. Amó tanto al mundo. Número 2. La acción de Dios. Ha dado a su Hijo unigénito. Envió Dios a su Hijo al mundo. Número 3. El propósito de Dios, para que el mundo sea salvo por él, o sea, por el Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, así lo declara el verso 18. Alcance universal. Una vez más, vemos que el alcance de la salvación de Dios por medio de la muerte de Cristo es universal. Mundo. 4 veces la vemos en los versos 16 al 17. Y todo aquel, 2 veces en los versos 15 al 16. Es también particular para los que se benefician de la muerte de Cristo, los objetos del amor de Dios. Son los que se caracterizan por creer continuamente en Él. El participio presente precedió por el sujeto definido. Todo aquel que en él cree o el que en él cree, versos 15, 16 al 18, a la luz de nuestra consideración de la elección incondicional, donde vimos que Dios dio a ciertas personas la habilidad de creer o venir a Cristo, encontramos un enlace de la elección particular y la expiación particular en contextos universales. En el capítulo 2, verso 32 al 34, encontramos prácticamente lo mismo. Allí Jesús afirma: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto va seguido de objeciones por parte de sus oyentes. En respuesta a estas, Jesús destaca la necesidad de creer en la luz para poder llegar a ser hijos de Dios, como lo declara los versos 34 al 36. En el versículo 32, la expresión a todos está calificado, de modo que tenemos el significado: todos los que están creyendo en mí reciben los beneficios de mi muerte. C. Salvador del mundo. Capítulo 4, verso 42. La declaración de los samaritanos que se acercaron a Jesucristo por el testimonio de la mujer junto al pozo está llena de enseñanzas, especialmente a la luz de cómo se va desarrollando el pasaje. Ellos se le dijeron a ella: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así lo declara el capítulo 4, verso 42. La frase "el Salvador del mundo", expresada por ellos, es la culminación del trato de Jesús con los samaritanos y la confesión de estos de su fe en él. Juan coloca al final esta declaración y, sin crítica ni más comentario, subraya la verdad de la conclusión a la que habían llegado. Verdaderamente este es el Salvador del mundo. Resumamos lo que Jesús había revelado a los samaritanos. Número 1. Él era el Mesías, el Cristo, versos 25, 26 y 29. Número 2. Él era el dador del agua de vida eterna, versos 10, 13 y 14. Número 3. Reveló que esa salvación ya no sería el privilegio exclusivo de los judíos, ni Jerusalén sería el único lugar correcto para adorar al Padre, versos 21 al 24.
Al usar la expresión el Salvador del mundo, indicaban que su salvación no era para los judíos solamente, sino también para los samaritanos y por implicación para todo aquel que en él creyere. Lo repetimos, la verdad es, su salvación es universal, todo aquel, el Salvador del mundo, no obstante particular, el que bebiere del agua que yo le daré. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Muchos, no todos, de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Y creyeron muchos, mas no todos. Habiendo examinado la declaración del verso 42 a la luz del pasaje, podríamos preguntar, pero, ¿qué tiene que ver esto con la expiación que hizo Cristo? La respuesta, todo. La expiación por el pecado está en el centro mismo de la declaración de la mujer a Jesús con respecto a la disputa entre judíos y samaritanos. Y para alguien en la condición de ella, una mujer adúltera, la verdadera resolución del problema sobre ¿dónde puedo ofrecer correctamente los sacrificios correctos por mis pecados? No vendría como respuesta a una pregunta hecha por mera curiosidad. El sacrificio por el pecado era necesario. La salvación del pecado era necesaria. La muerte como sacrificio, sustitución por el pecado, para salvar al pecador es importante en este pasaje. La expresión el Salvador del mundo no incide entonces sobre el concepto del Evangelio en cuanto al significado de la muerte sacrificial de Cristo. De la vida del mundo. Capítulo 6, verso 51. El pasaje final que queremos hacer notar en relación con esto es Juan capítulo 6, versos 22 al 59. Jesús es encontrado en la sinagoga de Capernaum por las multitudes a quienes había alimentado el día anterior. Juan nos dice que era acerca de la fiesta de la Pascua, cuando los judíos celebraban su liberación de la esclavitud de Egipto por medio de un sacrificio. En su discurso sobre el pan de vida, Jesús dijo lo siguiente: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que este pan que yo daré es una referencia a su muerte. Se hace evidente en los versículos 53 al 56. Donde se refiere 3 veces a comer su carne y beber su sangre. Su muerte, en la cual la carne y la sangre se separan, es el medio por el cual la vida eterna es otorgada a los hombres. La fe en la muerte que sufrió se presenta vívidamente en los vocablos come y bebe, y comiere mi carne y bebiere mi sangre. El significado es claro. Así como el ser humano depende de comida y bebida para tener vida física, debe también depender de la muerte de Cristo para tener vida espiritual y eterna. Notamos en este pasaje que la palabra mundo en el versículo 51 lleva el sentido de que la salvación es no solo para judíos, sino también gentiles, al leer que los únicos que obtienen el beneficio de su muerte o vida, incluyendo la resurrección de los muertos, son los que acuden a Él. Creen en Él, le han sido dados por el Padre, son traídos por el Padre y enseñados por el Padre, de modo que puedan comer y beber su carne y su sangre. Volvemos a subrayar que su muerte es universal y particular. Hemos presentado con la expresión expiación limitada el particularismo universal de los beneficios de la muerte de Cristo. Vea también Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y verso 10, sobre esta importante verdad. Capítulo número 5. Gracia irresistible. A fin de poner este artículo de fe en su correcta perspectiva, hagamos un resumen de lo que hemos descubierto hasta este punto. Hasta ahora hemos visto que de entre la masa de los hombres totalmente depravados, Dios ha escogido a algunos incondicionalmente para vida eterna, aquellos por quienes murió Cristo.
En este capítulo enfocaremos la aplicación de los beneficios de la expiación de Cristo, aquellos por quienes murió y que el Padre había escogido. Es importante hacer notar que lo que está bajo discusión es que la gracia de Dios es irresistible únicamente para aquellos que el Padre había escogido y por quienes murió Cristo. No se trata de que la gracia de Dios no pueda ser resistida por ninguno. Vea Hechos capítulo 7, verso 51. Número 1. Dios, en su gracia soberana, transforma por medio de su Espíritu a aquellos que ha escogido de la masa de la humanidad pecadora y ha dado a su Hijo, quien cargó en la cruz el pecado de ellos. A. La obra de Dios. Al principio mismo de su Evangelio, Juan destaca que los que reciben a Cristo, los hijos legítimos de Dios, los que creen en el nombre de Cristo, lo hacen por la obra de Dios en ellos. Capítulo 1, versos 11 al 13. Estos son concebidos por Dios, no por ningún privilegio humano, ni por ninguna acción humana. La habilidad de recibirlo y creer en su nombre se encuentra en la obra de gracia de Dios para ser los hijos auténticos de Dios. Dios, en su gracia, es el origen del nuevo nacimiento. Jesús presentó esta verdad en su encuentro con Nicodemo. Subrayó la importancia del nuevo nacimiento para ver y para entrar en el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es obra del Espíritu de Dios. Es por consecuencia de esto que los hombres mirarán creyendo al Hijo del Hombre levantado y verán allí que Dios en su amor dio a su Hijo unigénito para darles vida eterna. Ve, Dios da el Espíritu imparte vida. Dios en su gracia da el Espíritu Santo, quien imparte nueva vida a los suyos. Juan el Bautista, en su testimonio a los judíos, señaló que el Hijo del Padre tiene el Espíritu sin medida, y que Él, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, bautiza con o en el Espíritu Santo. Notamos aquí que el Hijo bautiza a los hombres con el Espíritu Santo, quien en ese momento les da vida espiritual, como lo declara Juan capítulo 6, verso 63. Uno de los grandes consuelos que Jesucristo ha dado a su pueblo es la seguridad de que en ellos morará otro como Él, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don tanto del Padre como del Hijo. Enseña verdades de la vida por medio de testificar del Hijo, glorificándolo y convenciendo de pecado, justicia y juicio, que se refiere a Cristo Jesús, porque conocerlo a Él es tener vida eterna. Notamos en este Evangelio que Jesucristo da vida eterna a tantos como el Padre le ha dado a Él. Les da el agua viva que salta para vida eterna. El Hijo a los que quiere da vida, aun a los que están espiritualmente muertos, a quienes llama a la vida. Se la da únicamente a aquellos a quienes habla, que oyen su voz y viven. Lo repetimos, es solo un grupo selecto, al cual llama sus ovejas, que lo conocen, oyen su voz y le siguen, porque solo ellos creen en Él. Él da vida eterna a aquellos que le fueron dados por el Padre, y a ellos únicamente. Atraeré. Jesús usó la ilustración de ser levantado en relación con su muerte, como el medio de atraer a sí mismo a los que son de Él. La palabra atraeré indica que su muerte captará su atención, sus afectos y actuará sobre la voluntad de ellos, de modo que lo seguirán. Dios, en su gracia, atraerá irresistiblemente a los suyos a Jesucristo. Una ocasión más en que Jesús usó la palabra atraer, que ha sido traducida en nuestras Biblias como trajere, fue en su discurso sobre el pan de vida en Juan capítulo 6, versos 22 al 59. Enseñó que sólo los que son traídos por el Padre vendrían a Él y serían levantados en el día postrero. En segundo lugar, estos son los enseñados por Dios, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él. Número 3.
Más adelante les dijo a sus discípulos que la habilidad de acudir a Él para obtener vida era dada por el Padre. Juan capítulo 6, verso 65. Número 4. Sabiendo esto, Jesús dijo con autoridad: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37. Y yo le levantaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 39, verso 40, 44 y 54. Si un cordón con triple refuerzo no puede romperse fácilmente, ¿puede acaso derogarse una promesa reforzada 4 veces de la verdad viviente? Según nuestro Evangelio, aquellos que fueron escogidos por el Padre son redimidos por el Hijo, regenerados, capacitados para creer, para acudir al Hijo y recibirlo por la gracia irresistible del Trino Dios. Es así que al hombre que estaba muerto espiritualmente les da vida espiritual para confiar, amar y obedecer a Jesucristo, como lo declara Juan capítulo 14, versos 1, 6 y 15. Número 2. Aquellos a quienes Dios transforma no permanecen inactivos ni pasivos, como una piedra o un trozo de madera. Actúan con todo su ser de un modo que agrada y glorifica a Dios. Vemos esto en los siguientes aspectos de su vida espiritual. A. En relación con su verdadero conocimiento espiritual y salvador. Número 1. Ya no son ciegos, sino que pueden y de hecho ven el reino de Dios. Juan, para guiarles a lo largo de la vida, lo establece en capítulo 1, verso 9, capítulo 8, verso 12. Número 2. Ya no son sordos, sino que oyen la voz vivificadora del Hijo de Dios, como lo declara el capítulo 5, verso 25, el capítulo 10, verso 3. El Cristo, como lo declara el capítulo 5, verso 14, y la palabra de Dios. Sus oídos han sido abiertos espiritualmente y están pendientes de cada palabra que procede de la boca de Dios. Número 3. Ya no son ignorantes, sino que tienen un conocimiento verdadero de Dios. Conocen cada vez mejor al Cordero de Dios, su don, el agua viviente, el Cristo, el Salvador del mundo, las enseñanzas y la voz del buen pastor, el Dios verdadero, el nombre del Padre, y que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo. Al tener este conocimiento, saben sus necesidades y piden que Dios en su Hijo las satisfaga. B. En relación con sus nuevos afectos espirituales. Número 1. Jesús da por hecho que sus seguidores lo amarán. En estos versículos destaca que su amor por Él no es un sentimiento emocional, sino que da como resultado acciones concretas. Guardad mis mandamientos. Número 2. El amor del hombre renovado por Él ya no se centra en sus propios intereses, deseos y su propio bienestar. De hecho, se destrona a sí mismo, aborrece su vida en este mundo y muere a fin de dar mucho fruto en servicio a Cristo como su seguidor. Así lo destaca el capítulo 12, verso 26. Número 3. Los afectos del hombre renovado se encauzan hacia los seguidores de Cristo. Sus seguidores se aman unos a otros. Su amor mutuo se asemeja al amor de Cristo por ellos. A. Es inteligente. Reconoce que existen necesidades a satisfacer. B. Es compasivo. Ve que el sufrimiento y malestar son consecuencia de dichas necesidades. C. Tiene propósito y anhela satisfacer esas necesidades a toda costa. Esto incluirá oraciones, palabras reconfortantes y acciones para aliviar las necesidades. Vemos que hay un nuevo amor por el Trino Dios, su palabra y su pueblo. C. En relación con las voliciones del hombre renovado. Número 1.
El hombre renovado es aquel que está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, como lo declara el capítulo 7, verso 17. Número 2. El anhelo del hombre renovado es permanecer en Cristo y en su amor, como lo declara el capítulo 5, verso 9 y verso 10. 3. El anhelo del hombre renovado es permanecer en la palabra de Cristo, capítulo 8, verso 31. D. En relación con la actividad del hombre renovado. Número 1. El hombre renovado es aquel que recibe al Hijo de Dios. De la plenitud de éste recibe favores tras favores, gracia sobre gracia, para suplir sus necesidades y recibe sus palabras. Número 2. El hombre renovado es aquel que cree en su nombre, o sea, en Cristo, el Verbo, en aquel que lo envió, la gloria manifiesta de Cristo, su palabra, las palabras del Padre y las palabras de los apóstoles con respecto a él. 3. El hombre renovado es aquel que entra en el reino de Dios por medio de la puerta de las ovejas, o sea, Jesucristo. Número 4. El hombre renovado es aquel que viene a Cristo, es decir, acude a él. Número 5. El hombre renovado es aquel que come el pan de Dios y el pan de vida, la carne del Hijo de Dios, y bebe la sangre de Cristo y el agua de vida, como lo declara el capítulo 4, verso 10 y verso 14. Número 6. El hombre renovado es aquel que es discípulo o seguidor de Jesucristo. Ambas palabras sugieren una actividad tenaz. Número 7. El hombre renovado es aquel que es un hacedor. Pone en práctica la verdad y realiza las obras de Dios, como lo declara el capítulo 6, versículos 27 al 29. Número 8. El hombre renovado es aquel que es adorador del Trino Dios, como lo declara el capítulo 4, verso 23, verso 24, capítulo 9, verso 38. Vemos en la vida del hombre renovado, en todas sus facultades y actividades, una vida nueva, vivida bajo la dependencia absoluta de Dios, pero vivida por Él. Capítulo número 6. Perseverancia de los santos. Llegamos ahora a la última letra en nuestra sigla DEEGP. La P representa la perseverancia de los santos. Declara que aquellos a quienes Dios ha escogido, por quienes murió Cristo y que el Espíritu ha llamado con eficacia, perseverarán en la fe hasta el final, ya sea la muerte o la segunda venida de Cristo, y experimentarán la plenitud de la bendición de la vida al contemplar para siempre la gloria de Cristo. Ahora bien, vida eterna incluye muchos aspectos. Es una posesión presente y una promesa a ser cumplida más plenamente en el futuro. Es cualitativa, es decir, una clase de vida diferente de la que el hombre tiene por naturaleza, y es cuantitativa, es decir, es una vida que comienza ahora, sobrevive a la tumba y se manifiesta en la resurrección del cuerpo y sigue para siempre contemplando la gloria de Jesucristo. Afirma que los que realmente creen en Cristo perseverarán en la fe hasta el fin, ya sea por la muerte o la segunda venida de Cristo, y gozarán la plenitud de la bendición de la vida al contemplar para siempre la gloria de Cristo. Número 1. El pueblo de Dios es preservado por su gracia para vida eterna. A. El fin que el Padre tenía en mente. La perseverancia de los santos es el fin que el Padre tenía en mente cuando le dio ciertos hombres a Cristo. Vea elección incondicional. Jesús enseñó: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Juan capítulo 6, versos 39 al 40. Note por favor que en el versículo 39 los santos son considerados en su suma total todo lo que me diere, por lo tanto todo, la suma total, será resucitado en el día postrero. En el versículo 40 todo aquel es considerado individualmente cada uno con la señal de identificación de que a su tiempo ha creído en el Hijo y que por lo tanto resucitará en el día postrero. Hablando de sus ovejas, Jesús dijo: y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Juan capítulo 10, versos 28 al 30. Jesús enseña claramente que sus ovejas, número 1, le fueron dadas por su Padre, y número 2, a ellas les es dada vida eterna, y número 3, permanecen seguras en las manos del buen pastor y del Padre, de modo que nunca perecerán. B. Uno de los propósitos por el cual Cristo se ofreció a sí mismo. La perseverancia de los santos es uno de los propósitos por el cual Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz. Vea el capítulo Expiación Limitada. Enfatizó esto a Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A fin de resumir estos versículos, Jesús declaró tanto negativa, no se pierda, como positiva, tenga vida eterna, que la meta del Padre al dar por amor a su Hijo para morir en la cruz es que puedan tener vida eterna. Cuando Jesús presentó su discurso sobre el buen pastor, él dijo lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 10 al 11. Llama vida abundante a la vida eterna e incluye la promesa de que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El propósito por el cual Cristo murió por sus ovejas es un argumento fuerte para motivarlas a perseverar en la fe. C. La meta de la gracia irresistible de Dios, traer a los que escogió. La perseverancia de los santos es la meta de la gracia irresistible de Dios al traerlos a depositar su fe en Jesucristo. Jesús enfocó esta verdad, al igual que la verdad de la depravación o incapacidad total del hombre, en una declaración. Dijo a los que murmuraban debido a su afirmación de que había bajado del cielo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 44. Anteriormente en este discurso conectó la elección incondicional, todo lo que el Padre me da. Conectó la gracia irresistible, vendrá a mí, y la perseverancia final de los santos, y el que a mí viene no le echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37. De hecho, todas las evidencias de la gracia irresistible de Dios, venir a Cristo, creer en Cristo, comer su carne y beber su sangre, comunican vida eterna. Este discurso, que causó tanta disconformidad y provocó que muchos de los que seguían se apartaran de él, motivó la declaración de Pedro a Jesús, que desde entonces ha resonado en el corazón de su pueblo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así lo declara Juan capítulo 6, versos 68 al 69. La gracia irresistible de Dios es una promesa garantizada de la perseverancia final de los santos. D. Un motivo por el cual oró Jesús. La perseverancia de los santos fue un motivo por el cual oró Jesús.
En su oración en Juan capítulo 17, Jesús oró por sus apóstoles y por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, de los apóstoles. Así lo declara en el verso 20. A lo largo de esta sección, en los versículos 6 al 26, oró que el Padre los guardara. Número 1, en su nombre. La gran revelación del Padre por medio de todos sus imponentes atributos dignos de adoración. Y número 2, del maligno, Satanás y todo su poder engañador y destructor del alma. El versículo 24 presenta la razón de esto cuando oró: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Usó un gran argumento para pedir el cumplimiento de su anhelo en su plegaria al Padre. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué seguridad enorme da a los que creen en Él el hecho de que estarán con Él en el cielo. Su oración es un argumento a favor de la perseverancia final de los santos. Resultará evidente a todo el que se tome el tiempo para hacer una lista de todas las referencias a la vida eterna en el Evangelio, que la afirmación de que los que la tienen nunca se perderán y que resucitarán en el día postrero llenaría muchas páginas más si fueran catalogadas y comentadas. Por lo tanto, dejo esto a cargo del lector y paso a hacer algunas observaciones finales. Número 2. El pueblo de Dios persevera por su gracia para vida eterna. A. Su pueblo persevera para vida eterna en su fe. En las siguientes referencias, el verbo o el participio está en tiempo presente en griego, un tiempo que indica no solo un tiempo dado, sino una actividad continua. Permítanme ilustrar esto usando el caso del participio en el capítulo 1, verso 2. A los que creen. La idea es que continuamente creen en su nombre. Las palabras en cursiva son una traducción más completa de los que creen. Este creyendo continuamente en Dios y creyendo continuamente en mí, mi traducción, capítulo 20, verso 31, también el testimonio de los samaritanos en el capítulo 4, verso 42, y de sus discípulos en el capítulo 16, verso 29 al 33, en contraste, Jesús usa este mismo tiempo presente continuo en el capítulo 10, verso 25 al 26, al referirse a los que no son sus ovejas. Otro modo en que Jesús enseñó que los suyos perseverarían en su fe es que vendrían continuamente a Él y al Padre. Esto da por tierra con la noción moderna de que hacer manifiesto de fe una vez es ser salvo. B. Su pueblo persevera para vida eterna en su discipulado. Permanecen. Esto es algo continuo y permanente en su palabra, oyendo la palabra y su voz y guardando sus mandamientos como la expresión de su amor por Él. Ellos, siendo sus seguidores, viven una vida santa porque ya no son esclavos del pecado. C. Su pueblo persevera para vida eterna, manteniendo y encontrando alimento espiritual en su peregrinaje. Número 1. Están comiendo a Cristo, el pan de vida. Están comiendo su carne y bebiendo su sangre. Juan capítulo 6, versos 54 al 56. Número 2. Están continuamente acudiendo a Cristo para tener más de su espíritu cada vez que sufren una necesidad, cuando tienen sed, como lo declara Juan capítulo 7, versos 37 al 39. O sea, que siga viniendo a mí y que siga bebiendo. Nota marginal en la Biblia de las Américas. Número 3. Por medio de la oración, reciben la ayuda prometida en sus obras. D. Su pueblo persevera en obras que duran ante Dios. Juan capítulo 3, verso 21, capítulo 5, verso 28 y verso 29, capítulo 15, verso 16. Por lo tanto, es una verdad que porque Dios los preserva, su pueblo persevera en el camino de la fe, el discipulado, alimentándose y en buenas obras. Porque han recibido vida eterna, están viviendo para la eternidad. Capítulo número 7.
Comentarios finales. 2 preguntas contestadas. Número 1. ¿Qué puede hacer el hombre desde la caída para lograr su propia salvación? Creo que la pregunta ¿qué puede hacer el hombre desde la caída para lograr su propia salvación? Ha sido contestada claramente: absolutamente nada, en razón de que es total e incurablemente depravado. Si el hombre ha de tener salvación, solo Dios puede iniciarla, darla y preservarla para vida eterna. Vea el capítulo Depravación total. Número 2. ¿Es lo que Dios ofrece una salvación real o una salvación posible? Creo que la segunda pregunta ha sido contestada adecuadamente. ¿Es lo que Dios ofrece una salvación real o una salvación posible? La salvación que Dios ofrece al hombre es una salvación real. Esta salvación se basa en el propósito inmutable y eterno de Dios de salvar a algunos por el sacrificio y la obra consumada de Cristo en la cruz, por el hecho de que Dios trae a los hombres eficazmente a Cristo y su propósito de que tengan vida eterna ahora, de que serán levantados en el día postrero, estarán con Cristo y contemplarán su gloria para siempre. Vea los temas: elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Estas enseñanzas producen 3 cosas en la vida cristiana. Creo que un cuidadoso estudio y meditación de estas enseñanzas producirán 3 cosas en la vida cristiana. A. Alabanza al Dios de la salvación. Cuando el cristiano reflexione en la gran salvación que el Dios de amor y gracia le ha otorgado, encontrará que su corazón se llena de adoración y maravillado asombro que solo puede expresar en oración, alabanza y acción de gracias. Joseph Addison escribió: «Cuando todas sus misericordias, oh mi Dios, mi alma contempla, transportado por la visión, me lleno de asombro, amor y alabanza. Por 10,000 dones preciosos, mis gracias doy cada día, y con gozoso corazón de esos dones disfruto con alegría. A través de todos los periodos de mi vida, tus bondades gustaré, y después de la muerte, en mundos distantes, el tema glorioso renovaré. Cuando la naturaleza falle, y el día y la noche no dividan ya tus obras, oh Señor, por tus misericordias te adorará mi corazón agradecido. Por toda la eternidad a ti un canto gozoso cantaré, pero oh, qué breve es la eternidad para alabarte como mereces». Con razón pudo exclamar en su lecho de muerte: «Vean con cuánta paz puede morir el cristiano». B. Humildad delante de Dios. El cristiano, al considerar las misericordias de Dios hacia alguien como él, se despojará de todo vestigio de orgullo y fariseísmo. Encontrará en sí mismo y en lo que ha hecho razón para humillarse grandemente ante el Señor. Dejará a un lado todos los pensamientos de su propia bondad y mérito, no solo en sus pecados, sino en sus buenas obras. Como dijo David Dickinson, los dejará en 2 montones, huirá de ellos y volará a Cristo. Lo he enseñado aquí, producirá humildad de corazón. C. Devoción a Dios y su palabra. Estas doctrinas de la gracia, que llenan el corazón de maravillado asombro, llenará la boca de alabanza, la cabeza de conocimiento, las manos de trabajo, y encaminará los pies por sendas de obediencia. Aumentará la devoción al Trino Dios y a su voluntad que revela las Escrituras. Número 1. En su adoración. Tanto en la adoración privada como pública, habrá un anhelo por acercarse a Dios en la forma como su palabra revela que es aceptable a Él. Habrá cautela en aceptar nuevas modalidades de adoración que solo proporcionan entretenimiento o emoción.
Junto con esto habrá un anhelo por chequear las costumbres cómodas para ver si en realidad cumplen los requisitos de la palabra de Dios. Causará que el corazón encuentre descanso solo en el Dios que se revela en las Escrituras, el único que merece ser adorado. Así lo declara el Salmo 29, versos 1 al 2. Número 2. En su testimonio. Comprender que estas cosas son enseñadas en las Escrituras y especialmente en un libro, el Evangelio de Juan, que fue escrito para evangelizar, causará que el pastor y el laico cristiano anuncien al mundo incrédulo todo el consejo de Dios, como lo declara Hechos capítulo 20, versículo 27. Reconocerán que cualquier intento por suavizar el impacto de estas verdades es un acto de infidelidad a Dios y la palabra, por la cual el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sabrán que las verdades son humillantes debido a que han sido humillados, porque ellas exaltan la majestad de Dios, porque han visto en ellas la majestad de Dios, que hacen callar al pecador, porque su ayuda solo viene de lo alto, porque él ha sido rescatado por la ayuda de lo alto, por Jesucristo, el Salvador del mundo. Por lo tanto, en su testimonio, el cristiano demostrará su amor por Dios, siendo fiel a su palabra y demostrando su amor a sus semejantes al presentarles la realidad de su situación ante Dios. Número 3. En sus obras. Alguien bien ha dicho: la doctrina es gracia y el deber es gratitud. El cristiano que llega a conocer estas verdades benditas expresará de corazón su gratitud a Dios por todo lo que hace. Y es así que la obra de su vida será dirigida por las Escrituras, de modo que sea cual fuere su vocación, los guiarán ciertos principios que se aplican a lo que la Biblia llama buenas obras. Una obra es buena cuando, número 1, sometes la gloria de Dios. Mateo capítulo 5, verso 16. Número 2, cuando surge del amor a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis. Número 3, si coincide con la voluntad de Dios, como lo declara Juan 14, verso 15, guardad mis mandamientos. Y número 4, si beneficia al ser humano, Mateo capítulo 5, verso 13 al 14. Por lo tanto, el cristiano que conoce la gracia de Dios se esforzará por hacer de toda su vida un testimonio de su gratitud a Dios. Para resumir este punto, el cristiano que recibe correctamente estas enseñanzas está constantemente buscando su doctorado en la Universidad de Cristo por medio de una vida de alabanza, humildad y devoción ante un Dios bueno y de gracia. Estos temas de la gracia divina que presenta el Evangelio de Juan se encuentran en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El conjunto de estas verdades se encuentra en el Salmo capítulo 65, versículo 3 al 4. Las iniquidades prevalecen contra mí, depravación total. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás, expiación limitada, las cubrirás, las expiarás. Bienaventurado el que tú escogieres, elección incondicional, y atrajeres a ti gracia irresistible. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Perseverancia de los santos. El antiguo himno por Philip Doddridge, con estrofas adicionales por Augusto Toplade, presenta la adoración reverente del corazón cristiano cuando contempla estos aspectos de la gracia de Dios. Gracia, sonido cautivante, armonioso al oído. El cielo con su eco resonará y toda la tierra oirá. La gracia, el camino para salvar al rebelde primero encontró, y esa gracia se vio en los pasos que el maravilloso plan trazó. La gracia empezó inscribiendo mi nombre en el libro eterno de Dios. Fue la gracia que me dio al Cordero, quien con todos mis pesares cargó. La gracia llevó mis pies errantes a caminar por el camino celestial,
y nuevas riquezas cada hora encuentro al seguir adelante hacia Dios. La gracia le enseñó a mi alma a orar y llenó de lágrimas mis ojos. Fue la gracia la que me guardó hasta este día y la que no me soltará. La gracia toda la obra coronará a lo largo de días eternales. Coloca en el cielo la roca cumbre y la alabanza bien merece. Oh, que tu gracia inspire mi alma con fortaleza divina, que con todas mis fuerzas a ti aspire y tuyos sean todos mis días. ¿Inseguro? Quiero decir una palabra más a los que hayan leído estas páginas y se sienten inseguros de su condición espiritual ante Dios en este momento. Es una cuestión de suma importancia, una que el Evangelio de Juan explica para dar información fidedigna. Jesús ha diagnosticado cuidadosamente nuestra condición ante Dios, vea depravación total. También ha recetado el remedio, el cual es una relación personal con Dios por medio de la fe en Él. Él lo llama a usted de muchas maneras para que acuda a Él. Para el que sabe sus pecados y es dueño de ellos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el que está pereciendo en sus pecados, Él es como la serpiente en el desierto, levantada por Moisés, que da vida a todos los que creen en Él. A los sedientos espirituales les da el agua de vida gratuitamente. Para el que tiene conciencia de que está condenado ante Dios, su palabra escuchada y creída es el pasaje para pasar de muerte a vida. Para el hambriento, Él es el pan de Dios. Para el que anda perdido en tinieblas, Él es la luz del mundo. Para el que anda sin rumbo en su ignorancia, Él es el buen pastor. Para el que le tiene miedo a la muerte o sufre por ella, Él es la resurrección y la vida. Para el que está lleno de dudas e incertidumbres, Él es el camino, la verdad y la vida. Para el que está separado de la fuente de la vida, Él es la vid verdadera que da vida a los pámpanos. Al concluir, solo me queda señalarle al Señor, diciéndole que acuda a Él con fe, recordando que Él ha dicho, el que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37.